Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos trae un tema que ha sacudido los cimientos del entretenimiento, una noticia que ha dejado a muchos boquiabiertos y ha generado un sinfín de especulaciones. Hablamos de algo que francamente nadie esperaba. Así es, amigos, hoy vamos a desgranar la impactante noticia sobre Tuba y Engin que ha sorprendido a todos el 6 de febrero de 2026. Si eres fanático de este par, o simplemente te gusta estar al tanto de lo que ocurre en el mundo de las celebridades, prepárate, porque lo que vamos a contarte es de esos titulares que marcan época. Y antes de sumergirnos de lleno en esta noticia, si todavía no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es un pequeño gesto para ti, pero significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndote contenido de calidad y las noticias más relevantes al instante. Dale a ese botón de suscripción y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El 6 de febrero de 2026, un día que quedará grabado en la memoria de muchos seguidores, amanecimos con una noticia que parecía sacada de una telenovela, pero que era terriblemente real. Tuba y Engin, dos nombres que para muchos representan una conexión muy especial, han protagonizado un giro argumental que ha dejado a todos perplejos. Durante años los hemos visto brillar en pantalla, creando personajes inolvidables, y fuera de ella, siempre ha existido un aura de misterio y admiración a su alrededor. Sus carreras son impresionantes, su talento es innegable y la química que irradian, tanto en sus proyectos profesionales como en las pocas pinceladas de su vida privada que hemos conocido, siempre ha sido un tema de conversación. Y es precisamente esa imagen pública, esa percepción que teníamos de ellos, la que ahora se tambalea con esta revelación. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, para ser directos, la noticia que ha conmocionado a todos gira en torno a un cambio radical en su relación o, mejor dicho, en la percepción pública de esa relación. Durante mucho tiempo, se ha especulado sobre la naturaleza de su vínculo. Algunos decían que eran solo compañeros de trabajo, otros, que había una amistad muy profunda y un sector, siempre ávido de romances, soñaba con una historia de amor digna de sus personajes en la ficción. Sin embargo, lo que se ha revelado ahora va mucho más allá de las expectativas más descabelladas. Se trata de un anuncio que ha sido comunicado de una manera muy poco convencional, y las implicaciones de esto son enormes. La información inicial surgió de fuentes muy cercanas a ambos, y lo que parecía un rumor sin fundamento pronto se confirmó con comunicados oficiales y apariciones públicas. Lo primero que impactó fue la forma en que se dio a conocer. No fue un comunicado de prensa estándar, ni una exclusiva en una revista de renombre. Fue algo mucho más personal e inesperado. Imaginen la sorpresa cuando, en lugar de un anuncio romántico o una confirmación de un futuro juntos, lo que llega es una noticia que redefine por completo su conexión. Y es que, amigos, Tuba y Engin han anunciado una colaboración profesional en un proyecto completamente diferente a lo que habíamos visto. Pero no cualquier colaboración, sino una que demuestra una evolución y una ambición que van más allá de la actuación. Sí han decidido unir fuerzas para lanzar una iniciativa empresarial. Y no se trata de una línea de ropa o un perfume, que sería lo más típico en el mundo de las celebridades. Esto es algo mucho más ambicioso, algo que demuestra una visión a largo plazo y un compromiso profundo con un área que hasta ahora no habíamos relacionado directamente con ellos. Hablamos de un proyecto en el ámbito de la tecnología educativa. Así es. Tuba y Engin, conocidos por su talento interpretativo, se adentran en el mundo de la innovación educativa. La noticia se desató el 6 de febrero de 2026, cuando ambos publicaron simultáneamente en sus redes sociales un vídeo corto y enigmático. En él se les veía juntos no en un set de filmación, sino en un entorno moderno, rodeados de pantallas y pizarras interactivas. Sus rostros reflejaban una mezcla de emoción y seriedad. El vídeo terminaba con un logo que hasta ese momento era desconocido y una frase corta y contundente: el futuro del aprendizaje comienza hoy. Las reacciones en línea fueron instantáneas y masivas. Los fans, acostumbrados a verlos en roles románticos o de drama, no entendían qué estaba pasando. Las teorías volaron: ¿una nueva serie? ¿Una película? Pero pronto los detalles empezaron a filtrarse. Se trataba de la fundación de una empresa llamada EduSpark, cuyo objetivo es revolucionar la forma en que los niños y jóvenes aprenden,
utilizando herramientas digitales interactivas, realidad aumentada y gamificación. La idea es crear plataformas educativas personalizadas que se adapten a las necesidades de cada estudiante, haciendo el aprendizaje más atractivo, eficiente y accesible. Lo que más sorprendió fue el nivel de detalle y seriedad del proyecto. No era una iniciativa de marketing, sino una apuesta real y contundente por la educación. Han estado trabajando en esto en secreto durante meses, incluso años, y finalmente han decidido dar el gran paso. Este giro inesperado ha generado un debate interesante. Por un lado, sus seguidores más acérrimos están emocionados por ver esta nueva faceta de sus ídolos. Muchos aplauden su valentía al salir de su zona de confort y apostar por un proyecto con un impacto social tan importante. Han demostrado que son mucho más que actores, que tienen la capacidad de inspirar y liderar en otros campos. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo han llegado a esta decisión? ¿Qué los ha motivado a incursionar en la educación y la tecnología? Según algunas declaraciones que se han podido recabar de fuentes cercanas a la producción del vídeo de anuncio, la idea surgió de conversaciones privadas entre Tuba y Engin. Ambos compartían una preocupación por el estado actual de la educación y la necesidad de modernizar los métodos de enseñanza. Se dice que Tuba, en particular, siempre ha tenido una inclinación por la pedagogía y ha estado investigando activamente sobre nuevas metodologías de aprendizaje. Engin, por su parte, aportaría su visión estratégica y su capacidad para ejecutar proyectos a gran escala. Lo verdaderamente impactante de esta noticia es la audacia de la decisión. Salir del mundo del entretenimiento, donde son figuras consagradas y con carreras aseguradas, para sumergirse en un sector tan diferente, requiere una dosis considerable de coraje. Y no solo eso, sino que lo hacen con la intención de generar un cambio significativo. Esto eleva su figura pública a un nivel completamente nuevo. Ya no son solo ídolos, sino también visionarios y emprendedores con un propósito. Los detalles que se han revelado sobre EduSpark son fascinantes. La empresa planea lanzar su primera plataforma para finales de 2026, enfocada en las áreas de ciencias y matemáticas para estudiantes de primaria y secundaria. Se habla de inteligencia artificial que analiza el progreso del estudiante y adapta el contenido, de experiencias inmersivas que permiten explorar el cuerpo humano en 3D o viajar al espacio virtualmente, y de sistemas de recompensas y desafíos para mantener la motivación alta. Todo esto con el sello de calidad y el carisma que Tuba y Engin suelen imprimir en todo lo que hacen. Por supuesto, no todo es un camino de rosas. Esta decisión también ha generado algunas críticas y escepticismo. Algunos argumentan que a pesar de su buena intención, su falta de experiencia en el sector educativo y tecnológico podría ser un obstáculo. Otros se preguntan si esto significa un alejamiento definitivo de sus carreras como actores. Sin embargo, tanto Tuba como Engin han dejado claro que este proyecto no implica abandonar su pasión por la actuación. De hecho, han expresado que esperan que esta nueva faceta les enriquezca como artistas, dándoles una perspectiva más amplia del mundo y de las personas. La fecha del 06 de febrero de 2026 será recordada no solo por el anuncio, sino también por la ola de entrevistas y apariciones públicas que siguieron. En ellas, Tuba y Engin hablaron con una convicción admirable sobre su visión de EduSpark. Mostraron prototipos de la plataforma, explicaron la metodología detrás de su desarrollo y compartieron su esperanza de impactar positivamente la vida de millones de niños y jóvenes. Verlos tan apasionados y comprometidos con este nuevo rumbo ha sido inspirador para muchos. Es importante destacar que esta noticia no solo ha sorprendido a los fans, sino también a la industria del entretenimiento y al sector tecnológico. La entrada de dos figuras tan prominentes como Tuba y Engin en el mundo de la educación digital es un movimiento estratégico que sin duda atraerá mucha atención y probablemente impulsará la inversión y la innovación en este campo. Podríamos estar ante el inicio de una nueva era en la que las celebridades utilicen su influencia para abordar problemas sociales importantes y generar un impacto positivo real. Y aquí es donde entra la parte más intrigante de todo esto. ¿Cómo reaccionará el público? ¿Será EduSpark un éxito rotundo? ¿Cambiará la percepción que tenemos de Tuba y Engin para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que han tomado una decisión valiente y audaz que ha roto todos los esquemas. Han demostrado que el talento y la influencia pueden ser canalizados hacia causas más grandes, y que los sueños, por más inesperados que parezcan, pueden hacerse realidad. Así que para recapitular,
la noticia que ha impactado a todos este 6 de febrero de 2026 es el anuncio de Tuba y Engin de su incursión en el mundo de la tecnología educativa con la fundación de su empresa, EduSpark. Han decidido apostar por un proyecto ambicioso UE busca revolucionar la forma en que aprenden los niños y jóvenes, utilizando herramientas digitales innovadoras. Este giro inesperado en sus carreras, que va más allá de la actuación, ha generado tanto admiración como debate, pero sin duda marca un hito en la trayectoria de estas dos reconocidas figuras. Ha sido un placer desgranar con ustedes esta noticia tan sorprendente y fascinante. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando y trayéndoles las noticias más relevantes y los temas que dan de qué hablar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué les parece la iniciativa de Tuba y Engin? ¿Creen que tendrán éxito en el mundo de la tecnología educativa? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado interesante, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Tuba y Engin o si les interesa el tema de la educación y la tecnología. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Únanse a nuestra comunidad y sigamos explorando juntos el fascinante mundo que nos rodea. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.